Listo, entonces me presento, mi nombre es David Segura, soy geólogo de la Universidad Nacional, como explicaba Andrés, y ahorita estoy haciendo una maestría en la Universidad de Estrasburgo en Francia, maestría en Geología y Dinámica de la Tierra. Y el día de hoy les vengo a contar la tesis que hicimos en pregrado con dirección de Felipe González y Javier Guerrero Díaz sobre la geoquímica de fluidos y el modelamiento de madurez 2D en la cuenca de Putumayo. Esta va a ser una presentación apta para todo público, digamos en lo posible, entonces pues me excusarán las personas especialistas, digamos, va a haber un poquito de cosas que para ustedes van a ser muy simples. Bien, entonces, ¿qué es la cuenca de Putumayo y por qué es interesante? Entonces empecemos porque una cuenca es un lugar donde hay un depósito de unidades sedimentarias en el cual puede haber o no acumulaciones de hidrocarburos debido a un sistema que permite que esto se acumule. ¿Por qué es interesante la cuenca de Putumayo? Entonces aquí tenemos, eh, creo que ahí ven el ratón, aquí tenemos entonces el límite entre Colombia y Ecuador. Este sería el lado correspondiente de la cuenca de Putumayo y este es el lado correspondiente de la cuenca de Oriente. Tenemos dos perfiles que son los que vamos a evaluar más adelante y hay unos polígonos negros que representan los campos descubiertos de petróleo en esta zona. Y bueno, a simple vista encontramos que hay una diferencia muy clara entre lo que se ha encontrado entre el oriente y la cuenca de Putumayo, pese a que hacen parte realmente de una misma provincia geológica. Por dar algunos datos, 800 millones de barriles, mientras que en Putumayo hemos encontrado por el momento apenas 365. Y si comparamos las reservas de la cuenca oriente con las reservas de todo Colombia, nos damos cuenta que nada más todo el petróleo que hay en Colombia. Entonces se trata de una cuenca que está probada, que es muy prolífica y que, pues, digamos, en mi opinión y en la opinión también de Felipe, representa un gran potencial para el futuro del desarrollo. Bien, adicional a esto, pues, bueno, estos son unos cubos, esto se llama la sísmica 3D, que digamos es un método de exploración geofísica, y pues vemos que el lado ecuatoriano de la cuenca que en el lado colombiano. Nosotros pensamos que esta podría ser una razón por la cual, digamos, los ecuatorianos han logrado encontrar campos pues mucho más grandes y mucho más importantes que los colombianos, ¿no? Que digamos hemos quedado un poco retrasados en cuanto a descubrimientos. Bien. Entonces, algunas generalidades de la cuenca, pues se trata de una cuenca sedimentaria en la cual la roca generadora, que es las rocas que se encargan de producir el petróleo en un sistema petrolífero, está inmadura. Eso significa que en general no ha alcanzado la suficiente temperatura para producir el petróleo. Sin embargo, en la zona más occidental, o sea, más al pie de la cordillera, se alcanza la ventana de generación temprana. O sea, se ha empezado a producir hasta apenas un poquitín de petróleo, pero de todas maneras, digamos, no alcanza para justificar las acumulaciones que se han encontrado. Y tenemos que hay zonas distales e inmaduras donde encontramos petróleo, lo cual sugiere, digamos, que la migración de este petróleo fue principalmente horizontal. Bien. En cuanto a los fluidos, tenemos que la cuenca de Putumayo es una cosa muy especial porque tiene unas acumulaciones de dióxido de carbono muy importantes, de hasta el 98% en el gas, cosa que, pues, que no se encuentra en ningún otro lugar en Colombia. Y tiene salinidad de agua de formación desde la salinidad de 500 miligramos por litro, que es
un poquito más de la salinidad promedio de un río, o sea, agua dulce, hasta 100.000 miligramos por litro, que es más o menos 3 veces más salada que el agua del mar. Hay otra particularidad de la cuenca y es que tiene unas intrusiones, o sea, unos cuerpos magmáticos, unas rocas magmáticas que están afectando estas rocas sedimentarias y, bueno, digamos que la distribución de estas intrusiones pues no es muy clara, estamos en el proceso de entenderla, pero que en general están hacia la zona occidental de la cuenca, como vamos a ver. Entonces aquí tenemos una sección geológica para más o menos que se entienda frente a qué cuenca nos estamos enfrentando. Tenemos el Cretácico, que va a ser el objetivo exploratorio, digamos, petrolífero, y tenemos las formaciones del Paleógeno, que son las naranja, y las del Neógeno, que son de relleno, simplemente. Bien. ¿Qué más tenemos? Que se trata de una cuenca de Fortland. Eso significa que está siendo controlada por una cordillera, por un frente montañoso, y que, digamos, dentro de ella hay una tectónica principalmente con presión. Aquí tenemos la columna sedimentaria. Es un poco compleja para los que no sean especialistas, pero básicamente, digamos, vamos a enfocarnos en que los intervalos amarillitos son rocas reservorio, que son areniscas, son muy porosas, y los intervalos grises y azules como de ladrillitos son roca generadora. Entonces, el petróleo en general migra desde la roca generadora hasta la roca reservorio, y es lo que llamamos el sistema petrolífero. El sistema petrolífero incluye muchas más cosas, pero eso es, digamos, las nociones más básicas. Bien. Bueno, antes de arrancar, entonces, un disclaimer, es una renuncia de responsabilidad, que son las siguientes cosas. Usamos información compilada de artículos publicados y otros datos que no son mostrados, pero que se utilizaron en la interpretación. Las interpretaciones son responsabilidad mía, no representan necesariamente la visión de Ecopetrol. Puede que haya información suplementaria y confidencial que haga necesario cambiar estas interpretaciones. Y la intención de este estudio es dar luces sobre las características generales de los fluidos en Putumayo, características regionales. Y de ninguna manera las características de los fluidos de algún campo en particular. Bueno, entonces con base en esta compilación, la cual obtuvimos a partir de informes técnicos, descripciones de ripios, análisis químicos de agua y pruebas de producción, construimos una base de datos, digamos, con una cantidad de datos respetable, con, bueno, información sobre aceite, agua de formación, que es el agua que está en la porosidad, composición del gas e isotopía de dióxido de carbono y de gases livianos, hidrocarburos. Bueno, esta gráfica de pronto es un poco pesada, pero básicamente es un poco de información sobre la materia orgánica que dio origen al petróleo en la cuenca de Putumayo y la gravedad API, o sea, una noción de la densidad de este petróleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la materia orgánica en Putumayo es principalmente de origen marino y continental, querógeno tipo 3. Esto es una mezcla de los dos tipos de querógeno. Esto va a ser importante después en el modelamiento. Y por otra parte, tenemos que la densidad del petróleo es muy variable. Y tenemos crudos normales, livianos e incluso condensados, que no aparecen aquí, pero sí los hay. Entonces tenemos una amplia variedad de las gravedades API y de las densidades del crudo. Listo. Dióxido de carbono. Entonces este es un mapa que muestra cuál es el contenido de dióxido de carbono en la formación Caballos. Aquí tenemos la cordillera oriental,
el límite con la cordillera oriental, que sería este, el límite que estas acumulaciones de dióxido de carbono se encuentran principalmente hacia la zona suroccidental de la cuenca y digamos están muy controladas por las estructuras. Entonces estas son las fallas y pues bueno, vemos que tiene una tendencia más o menos noreste-suroeste, más o menos también paralela al límite con la cordillera oriental. Vamos a ver qué pasa con la gravedad API. Entonces tenemos una tendencia muy parecida. Los petróleos más livianos de la cuenca se encuentran ubicados aquí. Vemos que sigue también una tendencia muy similar, noroeste-suroeste, y en general, digamos, coinciden los puntos de alta gravedad API, o sea, de baja densidad del crudo, con zonas de alto contenido de dióxido de carbono. Entonces, nosotros pues quisimos verificar esta hipótesis y efectivamente encontramos que cuando el CO2 supera el 60-70% de contenido en la capa de gas, se aumenta bastante notoriamente la gravedad API del crudo. Eso significa que va a ser un crudo más liviano, más fácil de sacar, de mejor calidad, más fácil de refinar y más fácil de transportar. Bien. Ahora, ¿cuál es el origen de todo este CO2? Que es, digamos, uno de los temas más interesantes de la cuenca. ¿De dónde viene tanto dióxido de carbono? Entonces, este es un gráfico en el cual tenemos la distopía de los átomos de carbono en el CO2. Y lo que vemos es que todos los puntos, que son estos blancos, están cayendo dentro del recuadro rojo, que es un origen asociado a una fuente inorgánica. Ahora, dentro de estas fuentes inorgánicas hay tres. Una de ellas es las calizas, que es este morado. El proceso por el cual las calizas producen CO2 es el siguiente, es una reacción química muy sencilla. Las calizas son principalmente carbonato de calcio. Cuando el carbonato de calcio lo sometemos a calor, este se disocia produciendo óxido de carbono, de calcio y dióxido de carbono. Esta es una de las posibilidades. Otra posibilidad, aparte de las calizas, es un origen asociado al manto. Entonces, ¿cómo ocurre este origen del manto? Resulta que el manto, que está a una gran profundidad en la Tierra, a 25 kilómetros en la cuenca de Putumayo, todo el tiempo está perdiendo gases y agua. Y estos gases y agua quieren alcanzar la superficie y lo hacen de diferentes maneras. Una puede ser las fallas geológicas, a través del cual se puede transportar tanto el gas como el agua, y otra manera es a través del magma. Entonces el magma asciende, al ascender es como cuando usted abre una botella de gaseosa, el gas que está contenido en la fase líquida se disocia, se separa y, digamos, ya empieza a viajar por su cuenta, ya es independiente al líquido magmático. Entonces tenemos dos posibles orígenes. El primero sería descomposición de calizas y el segundo, origen mantélico por pérdida de CO2. Dos cosas importantes quedan por decir sobre esta diapositiva. La primera es que es importante saber cuál es el origen de este CO2, porque eso nos permitiría estimar mejor las probabilidades de encontrarlo a la hora de hacer, por ejemplo, pozos exploratorios, y, digamos, nos permitiría también desarrollar ideas sobre oportunidades de negocio o oportunidades de cualquier tipo con este CO2. Por ejemplo, una de las aplicaciones del CO2 es la reinyección en yacimientos petroleros para mejorar la producción. Ahora, hay otra segunda cosa importante, que es que este dióxido de carbono no está relacionado con la maduración del querógeno, o sea, no está relacionado con el petróleo. Digamos, genéticamente no está relacionado con este petróleo. Bien. Una última cosa sobre los orígenes es que eh, la única manera que realmente es fidedigna para permitirnos distinguir entre ambos orígenes es la isotopía de gases nobles.
Entonces, eso es lo que queremos desarrollar ahora en la continuación de este trabajo. Bueno, entonces pasemos al agua de formación. Los que hayan estado en la charla de Felipe González se acordarán de esta gráfica. Es muy parecida a la de Ecuador, perdón, a la de los llanos. Y tenemos que, esta es la salinidad, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el agua muy dulce, agua de río, y aquí tenemos agua muy, muy salada, 3 veces más salada que el agua de mar. Y composiciones de los aniones de esta agua. Entonces, el agua que es meteórica, o sea, agua dulce, es muy rica en bicarbonato y progresivamente a medida que aumenta la salinidad empieza a ganar preponderancia. ¿Listo? Bueno, sobre los grupos 1 y 2, digamos, no hay tanto problema porque están por debajo de la salinidad del agua de mar, pero a partir de la salinidad del agua de mar, este grupo nos llama mucho la atención. Con natas, que digamos estaban durante el momento del depósito, o si migraron de otro lugar de la cuenca. Si están relacionadas con otra zona de la cuenca, es posible que afecte mucho la historia de fluido. Influye la salmuera en la migración y preservación del petróleo. Entonces, ¿qué efectos tiene la presencia de esta salmuera de la cuenca Putumayo frente a los procesos de migración y preservación? Y una última pregunta que es importante, sobre todo para tramos el petróleo, muchas veces valiéndonos de los registros resistivos, que se encargan de medir la resistividad del fluido. Pero el petróleo, mientras que la salmuera es muy conductora, entonces tenemos dos efectos que son opuestos y que potencialmente podrían llegar a anularse si no entendemos bien cómo es esta distribución de la salinidad del agua de formación. Bien. Bueno, vamos a hacer una explicación sencilla de cómo son las mezclas de fluidos. Todo el mundo ha probado ron con Coca-Cola. El ron con Coca-Cola es una mezcla, ¿cierto?, entre dos fluidos. Uno es el ron, otro es la Coca-Cola. Y dependiendo de los gustos de cada quien, pues unas personas colocan mitad y mitad, ¿cierto? Si a usted le gusta más el ron que la Coca-Cola, de pronto usted tenga una tendencia a colocar más ron que Coca-Cola. Por ejemplo, aquí en este caso sería más o menos 10% ron, 90%, perdón, no, 90% ron, 10% Coca-Cola. Y si a usted le gusta más la Coca-Cola, entonces colocará más Coca-Cola que ron. Pero esto siempre son mezclas entre dos puntos extremos. ¿Listo? En geoquímica llamamos a estos puntos extremos en members, que son, digamos, los límites entre los cuales puede variar una mezcla. Listo. Ahora bien, reemplacemos el ron y la Coca-Cola por agua. Tenemos aquí agua dulce y agua de salmuera. Y bueno, queremos mirar, digamos, cuál sería una posible mezcla entre agua dulce y agua de salmuera. Entonces, en lugar de porcentaje de Coca-Cola, tenemos ahora salinidad. Vale. El agua dulce, entonces, es rica en bicarbonato. El agua salada es rica en cloro. Claro, cada uno es un member. Aquí tenemos la salinidad del agua de mar y esta es la variabilidad del agua de formación en Putumayo. Entonces, ustedes pueden ver que pues, supera por bastante la salinidad del agua de mar. Eso significa que el agua de Putumayo no es una mezcla nada más entre agua de mar y agua dulce, sino que hay un aporte más de otra fuente, hay un aporte de más salinidad que no sabemos todavía muy bien a qué está relacionado porque no hemos visto, digamos, rocas que sean tan saladas en la cuenca. Estas rocas pues las llamamos evaporitas. Pero bueno, entonces hagamos este mismo ejercicio,
pero no con dos miembros, no con dos members, sino con tres. Y tenemos entonces que formar un triángulo y, bueno, tenemos todos los pozos, todos los datos de salinidad de agua de formación. Progresivamente, el agua de formación más dulce, que es entre 0 y 10.000 miligramos litro, se va acercando hacia esta zona del gráfico. Aquí tenemos en azul oscuro el agua que está entre 10.000 y 35.000 miligramos litro, o sea, digamos una agua salobre, no tan salada como el mar, pero no tan dulce como un río. Y ya las moradas son el agua que está por encima de la salinidad del agua de mar, que es, pues digamos, la anomalía, ¿no? Ahora bien, tenemos dos cuadritos, uno gris y uno rojo, que están cerquita o relacionados a la tendencia que tienen estos datos. Uno es el agua marina, pues digamos, estaría diciendo que la composición de nuestras aguas de formación está muy cercana a la del agua marina. Y otro es un precipitado de halita, que bueno, para, digamos, en nombre geológico sería una evaporita, una roca que se produce a partir de la evaporación de agua, en este caso de mar. Y la pregunta sería, bueno, ¿y será que las salmueras de Putumayo son una mezcla? Esta pregunta es difícil de responder porque existen razones tanto para pensar que se trata de una mezcla como para pensar que se trata de agua que es con nata, que estuvo ahí desde el principio del sedimento. Y digamos, eso hace parte de la discusión. El agua de formación es una de las cosas que menos entendemos en la cuenca. Eh, pero digamos que hay una tendencia que es clara y que nos relaciona el agua más salada de la cuenca con agua proveniente de fuentes salinas relacionadas a agua marina. Bien. Ahora entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver las secciones, tanto de Colombia como de Ecuador. Empezamos por en cada una de estas secciones con el objetivo de mirar cómo está, digamos qué diferencias hay entre las regiones proximales a la cordillera y las regiones distales a la cordillera. Queremos correlacionar entre API, CO2 y salinidad. Queremos comparar los fluidos de Putumayo con los de la cuenca oriente y queremos comparar las ubicaciones también de los campos y los descubrimientos más importantes en ambas cuencas. Entonces arrancamos con Putumayo, arrancamos con la salinidad. Bueno, esta es una sección geológica exagerada, está estirada verticalmente, es una exageración vertical muy alta, aquí 50 kilómetros, pero está exagerada para poder contrastar o mostrar mejor eh, todos los efectos de la salinidad en la cuenca. Entonces, bien, vamos a hacer un ejercicio. Yo les digo primero cuál es digamos, los resultados y después la interpretación para todas estas secciones. Entonces, bien, ¿qué vemos respecto a la salinidad? Vemos que en la formación Villeta, que es de la que más tenemos datos, en el costado occidental de la cuenca, en el costado occidental, ¿alguien está haciendo ruido? En el costado occidental de la cuenca tenemos bajas salinidades. En la zona central es donde están concentradas todas estas salmueras, todas estas zonas de alta salinidad. Y nuevamente hacia la forma distal, hacia las zonas distales, perdón, tenemos salinidades. Eh, bajas salinidades. Bien. Ahora, la interpretación de eso es que posiblemente haya aquí en el costado occidental una comunicación con la superficie que hace que el agua que está en los ríos se infiltre a través de las fallas y afecte el reservorio, que en este caso es Villeta. Del costado oriental tenemos un fenómeno que podría ser parecido,
tenemos una afectación por agua meteórica, y en la zona central, digamos, estaría preservada la salinidad. Tenemos salinidades muy, muy altas, del orden de 50.000 a 100.000 miligramos por litro, y también, pues, digamos, es la zona más profunda donde los reservorios están más aislados de la superficie. Entonces, tiene sentido que las salinidades más altas estén restringidas a esta zona. Eh, Listo, eso ponemos casi datos de la formación Caballos. Entonces no alcanzamos a hacer una sección de este tipo, pero sabemos que las salinidades de la formación Caballos son drásticamente menores. Entonces eso significa que la formación Villeta, cuando estas altas salinidades, y cuyo origen pues realmente no entendemos en este momento, no sabemos a qué se pueda deber estas altas salinidades, porque no se han encontrado evaporitas en la región. Bien, pasemos entonces a la gravedad API. Vemos que están los crudos más livianos de la cuenca, y progresivamente, a medida que los alejamos de la cordillera, la gravedad API va disminuyendo, tanto en las formaciones Villeta como en Caballos. Esto es porque no se tienen datos de las formaciones Villeta en el piedemonte y no se tienen datos de Caballos en las zonas distales, pero en general pues vemos que es una tendencia parecida entre las dos, ¿no? Las gravedades muy, muy altas, del orden de 40 a 50 grados API, eso es pues, prácticamente gasolina. Yo creo que no hay, eh, o bueno, hay muy pocos campos en Colombia que tengan gravedades tan bajitas. Y bueno, ya gravedades de 20 a 30 grados API ya son más comunes, y entre 10 y 20 grados pues ya es, digamos, crudo pesado. Bien. Ahora veamos el CO2. Vemos que claramente que los colores rojos están limitados hacia el área del piedemonte, mucho CO2 en el área del piedemonte, y rápidamente baja el contenido de CO2. Por ejemplo, aquí tenemos 80, aquí ya está en 40, 60, y aquí ya está entre 0 y 20. Sin embargo, pues bueno, hay algunos parchecitos de zonas raras enriquecidas en CO2, pero en general se puede decir con mucha claridad que el lado occidental de la cuenca tiene mucho más CO2 que el lado oriental. Hay un segundo elemento que juega aquí, y son las intrusiones. Entonces, yo les había contado sobre el posible origen del CO2. Uno de esos está asociado, dos de esos de hecho, están asociados al CO, a las intrusiones, uno por destrucción de las rocas calcáreas, el otro por pérdida de CO2 proveniente del manto. Eh, Realmente el enlace entre las intrusiones y el CO2 parece claro. Nosotros hemos mirado cómo está esta distribución de las intrusiones en la cuenca, y más o menos, o mejor dicho, todas las intrusiones que hemos encontrado hasta ahora están limitadas a la zona rica en CO2. Hay una tercera cosa que les quiero mostrar, que es esto. La parte de abajo es la formación Caballos, la de arriba es la formación Villeta. Y vemos cómo aquí en este campo hay una variación muy importante en el contenido de CO2. Aquí tenemos entre 80 y 100% de CO2, y rápidamente pasamos a 20 a 40 en el contenido de CO2. ¿Esto qué significa? Que existe un cierto grado de aislamiento entre ambas formaciones que impide que se mezcle el CO2 de una formación con el CO2 de la otra. Obviamente este aislamiento no solo va a afectar al CO2, también va a afectar al petróleo, y pues eso indicaría que, eh, digamos, tanto el petróleo de Caballos y el petróleo de Villeta no son una mezcla, digamos, entre los dos. Pues hay muchas cosas más para analizar sobre eso, pero digamos, a priori hay un aislamiento entre las formaciones Caballos y Villeta. Bien, ahora miremos las tres a la vez pues, para mirar qué enlaces encontramos. Bien, empecemos por el área del piedemonte. Entonces el piedemonte tiene
salinidades muy variables, desde agua de río hasta salmuera, pues muy salada, 3 veces más salada que el mar. Gravedades API muy altas en general en todas las partes del piedemonte, y contenidos de CO2 igualmente muy altos. Esta es la zona también donde se han encontrado las acumulaciones más grandes, más importantes de la cuenca de Putumayo. Ahora, hacia el área del Fordip, que es más distal, más lejos de la cordillera, lo que tenemos es contenidos de CO2 bajos, en algunos casos donde es intermedio, gravedades API que ya van disminuyendo, ya están dentro de un rango más normal, llamaría yo. Y la salinidad sigue siendo muy variable. O sea, la salinidad realmente es muy alta en esta zona y rápidamente va variando y va disminuyendo hacia el área más distal de la cuenca. Eso por ahí. Listo. Hay una observación llamativa, tiene que ver con la salinidad, entonces, y con el API. Tenemos que aquí en esta zona del piedemonte hay una infiltración de agua meteórica, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Sin embargo, la gravedad API, pues parece no estar afectada. Normalmente la gravedad API del crudo, o sea, salinidades, digo, baja salinidad, porque entran bacterias que, digamos, consumen el hidrocarburo, consumen la fracción liviana, y entonces quedamos con petróleos muy pesados. Listo. Ahora, vámonos para que bueno, pasa más o menos paralela a la sección A'. Y bueno, de entrada lo que encontramos en la cuenca oriente es que falta un perfil, ¿no? Falta una figura. Resulta que en Oriente, en la cuenca de Oriente, la producción de CO2 no es para nada tan alta como la producción de CO2 de Putumayo. Ellos no tienen prácticamente ninguna acumulación de CO2, acá, este campo de acá y este campo de acá. Entonces realmente sí podemos limitar las anomalías de CO2 a una zona más o menos así. No es perfectamente así porque también tenemos acumulaciones de CO2 importantes, pero verdaderamente en Oriente no tenemos tanto CO2. Ahora vámonos con la salinidad. Eh, Respecto a la salinidad, en el piedemonte ecuatoriano lo que tenemos es que es bajita. Y en este caso sí se ve el enlace entre la baja salinidad y la baja gravedad API. Entonces aquí hubo un efecto de biodegradación. El petróleo que había fue pues comido, devorado por las bacterias, lo volvieron muy pesado y pues, vemos que se trata de un extra pesado, de hecho un crudo extra pesado, muy difícil de sacar y de producir. Tenemos más datos de hollín, que sería el equivalente a caballos, o sea, es lo mismo que caballos. Vemos que efectivamente la salinidad es menor en toda la formación hollín, recuerden caballos, y en la formación Napo, que sería equivalente a la formación Villeta, tenemos que las salinidades son muy altas, digamos, muy relacionado también con la cuenca de Putumayo en cuanto a la salinidad. Y bueno, volviendo a la gravedad API, tenemos que pues ya entra, no están estos valores tan altos de gravedad API que encontrábamos en Putumayo, no hay más de 40 grados API, pero tenemos entre 20 y 30 grados, que igual sigue siendo una buena calidad. Y vemos que en Ecuador los campos más importantes están ubicados en esta área, entre 20 y 30 grados API. No están relacionados al piedemonte como este era el caso de Colombia, sino que están relacionados ya en este caso al Fordip. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Vemos que en Oriente están explotando unos campos que tienen gravedad API intermedia, eh, mucha salinidad y cero CO2.
Y en Putumayo estamos explotando petróleo muy liviano, de gravedad PI muy alta, mucho CO2 también estamos sacando, y salinidad muy variable también. Puede ser alta, puede ser baja en otras zonas. Eso significa que, de cierta manera, estamos atendiendo a dos objetivos diferentes. Los ecuatorianos están atacando unos fluidos, un play diferente. Un play es una zona, digamos, con unas características que lo hacen llamativo para la exploración de petróleo. Y vemos que las características de lo que estamos sacando en Putumayo y de lo que están sacando en Ecuador son muy diferentes. Ahora, ¿cuál es la equivalencia de esta zona de Ecuador en Putumayo? Entonces volvamos a Putumayo. Eh, altas salinidades, gravedades API intermedias, CO2 bajo. Esta es la zona en la cual los ecuatorianos han sacado hartísimo y han encontrado hartísimo. Pero en Colombia vemos que pues todavía no se ha encontrado mayor cosa, pero en mi opinión esta es una zona quizás la más importante para realmente encontrar yacimientos grandes de petróleo en la cuenca de Putumayo. Digamos, es una zona con mucho potencial, que sería equivalente pues más o menos a esta zona y que, digamos, guardaría continuidad con la tendencia que vemos en Ecuador. Listo, perfecto. Ya para terminar, vamos a mostrar el modelo. Entonces, este modelo es la misma sección de Colombia. Vamos un segundo a la sección de Colombia. Esta sección, y lo que hacemos es una retroinformación. Vamos a viajar al pasado para ver cómo era esta misma sección hace 11 millones de años, que es lo que consideramos el pico de migración, o sea, el momento en el cual más petróleo se produce y más petróleo migra para acumularse en los yacimientos. Y bueno, entonces tenemos aquí que la zona de la cordillera es la que está produciendo realmente el petróleo. Este petróleo va migrando hacia el oriente, bueno, debido a que es más ligero que el agua y entonces tiene una tendencia siempre a ir hacia superficie. Pero aquí estas rayitas lo que dicen es que tenemos unas rocas que son impermeables, que no dejan pasar el petróleo, entonces el petróleo pues no puede ir directamente hacia arriba, sino que le toca ir en diagonal. Y aquí tenemos la formación de algunos pliegues, de algunas zonas donde ese petróleo va a quedar atorado, porque viene subiendo y entonces no está en capacidad de volver a descender para volver a seguir su camino. Entonces, esto es lo que llamamos una trampa geológica. Estos son los reservorios, las zonas a las que le apuntamos pues en exploración de recursos convencionales. Ahora, ¿qué pasa después? Ya tenemos, esta es la foto actual. Miren qué pasó con las capas, ya no van hacia allá, ya no van hacia el oriente, ya no están buzando hacia el occidente, sino que en el área del piedemonte están buzando hacia el oriente. O sea, cambió la dirección hacia la cual las capas están inclinadas y eso, de acuerdo con el modelo, lleva a una remigración. Entonces, ¿qué significa remigración? Ya estaba el petróleo acumulado, ya estaba en su trampa, pero como cambió la geometría, entonces el petróleo encuentra un nuevo camino para acercarse más a la superficie. Entonces, vamos a tener una remigración en sentido oriente-occidente. ¿Listo? Por otra parte, tenemos ya la infiltración de agua meteórica pues por las fallas, que digamos, va a afectar la salinidad del agua de formación en esta zona de aquí. Listo. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer un repaso de las conclusiones. La isotopía del CO2 sugiere que es inorgánico. Eso significa que no tiene nada que ver con el petróleo, que es de origen orgánico. Y este CO2 puede estar relacionado con descomposición de calizas o con pérdida de volátiles en el manto. Volátiles es otro nombre para agua y gases. La única manera o digamos la manera más correcta de distinguir entre estos dos orígenes es la isotopía de gas. Van a ser claves para poder entender cuál es el origen de este CO2 y poder aprovecharlo de mejor manera. Bien,
El alto contenido de CO2 coincide con altas gravedades API. Eso significa que el petróleo de mejor calidad está en zonas de alto contenido de CO2. El contenido variable de CO2 entre las formaciones Caballos y Villeta sugiere aislamiento. Las salmueras de Putumayo pueden influir en la migración y la preservación de los hidrocarburos, así como los registros eléctricos, lo que hace muy importante para determinar si el agua es con nata o si viene de otro lugar y de esta manera poder entender mejor cómo es la historia de los fluidos en la cuenca de Putumayo. Respecto al modelo, tenemos que hacia el Mioceno tardío, que es hace 11.2 millones de años, en sentido occidente-oriente, desde la cocina, que era la cordillera actual, hacia la cuenca de Putumayo. Por otra parte, tenemos que el modelo sugiere que en el Piedemonte ocurrió una remigración en sentido oriente-occidente, debido al cambio en la dirección de usamiento de los estratos, debido al cambio de la dirección de la inclinación. Listo. Bien, agradecimientos. Todas estas personas fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo. Felipe González y Javier Guerrero, mis dos directores. Jair Mauricio Sierra, de Ecopetrol, Yolima Blanco, de Ecopetrol. Jaime Arias, de Ecopetrol, el líder del grupo. Lina Maya, Ecopetrol también, muy importante. Wilmer Espitia y Carlos Suárez. Cada uno ayudó desde su área de conocimiento y verdaderamente sin el trabajo de cualquiera de ellos no habría sido posible, digamos, estos resultados que estamos mostrando hoy en día. Y entonces, ¿qué sigue? Bueno, estamos ahorita en la Universidad de Estrasburgo con Gianreto Manachal y Luis Martínez y Felipe, mirando el CO2, porque consideramos que el CO2 es el fluido quizás el más interesante de esta cuenca. Queremos saber de dónde viene, queremos saber a qué elemento de la geología de Putumayo está relacionado, queremos saber dónde está y bueno, queremos saber qué uso se le puede dar a ese CO2. Bueno, este trabajo entonces ya hace parte de lo que estamos adelantando en el grupo Atlas, que es el grupo que creó Felipe González, para el estudio de los fluidos en cuencas sedimentarias. Bueno, este soy yo. eh, digamos, hago parte de todo este proyecto, nos llama mucho la atención. Y estas son mis redes sociales. Cualquier persona que me quiera contactar por bibliografía o porque quiere leer de pronto con más cuidado la tesis o porque le interesa el trabajo que estamos haciendo ahora o porque le interesa, no sé, saber un poco más sobre la cuenca del Putumayo, me puede contactar. Yo con mucho gusto lo atenderé. ¿Listo? Entonces, pues ya, esa era mi presentación. Muchas gracias y estamos abiertos para preguntas. No, David, gracias a ti. Entonces, sí, abrimos un espacio de 15 minutos para preguntas. Pueden activar el micrófono o hacerlas directamente ahí en el chat. Y recordarles que sí, que la presentación está siendo grabada y será cargada en el canal de YouTube Cuarentena con Geociencias. ¿Listo? Entonces, ya creo que tienes algunas preguntas en el chat, David. Sí, voy a mirar, a ver, dice Laura. Gran cantidad de pozos en el Ecuador tienen problemas por depósito de scale. La verdad no sé qué será scale. O sea, eso no es especialidad, no sé a qué te refieres, Laura. Bueno, sí, Laura no tiene de pronto el micrófono. Bueno, paso a la siguiente por ahora. Mm, Sí, Juan David Álvarez dice, pregunta que si la relación isotópica del helio podía servir. Sí, efectivamente, esa es la clave, o digamos la herramienta principal que se utiliza para distinguir entre el origen calcáreo y el origen mantélico del CO2. Lo que queremos hacer es comparar el helio 3 con el helio 4 y a partir
esta proporción, poder estimar si el CO2 viene o no del manto, o si viene realmente de las calizas. Esa es verdaderamente la herramienta ideal. Mira, muy bacano este trabajo. Una pregunta, ¿cómo es la afectación del CO2 en el API? Porque a mayor cantidad de CO2, imagino, la gravedad API es mayor. Bueno, esa es una muy chévere pregunta. La verdad, no sé. No sabemos porque en teoría el CO2, según un artículo que estaba leyendo la vez pasada, de hecho lo que hace es aumentar la densidad del crudo. Entonces no entendemos bien por qué es que está pasando esto. Hay otras cosas que pueden estar pasando, por ejemplo que pues como el API más alto también está relacionado a una ruta de migración más corta, entonces tiene sentido que el API alto esté en la zona del piedemonte. Y la zona del piedemonte también es afectada por intrusiones, lo que produce muchas acumulaciones de CO2. Entonces no sabemos si la correlación es estructural o si hay una correlación a nivel químico de interacciones entre el CO2 y el petróleo que haga que verdaderamente sea más liviano. ¿Hay cocina en la cuenca de Putumayo, lado colombiano? Sí, 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 sí. O sea, hay dos cocinas, digamos, en la cuenca Putumayo. Una que hace parte de la cuenca, que es de baja madurez, y otra que ya se erodó, ya no está, que estaba hacia el occidente, donde ahora está la cordillera oriental colombiana. Entonces, eso es lo que se piensa. Hay otras visiones, hay otras personas que piensan que la cocina está en oriente y que migra hacia el norte, pero realmente lo más aceptado es que la cocina estaba principalmente en la cordillera. Podría ser un indicador de procedencia del CO2 de calizas. No, la verdad es que no alcanzo a entender. Vamos a ver. Dijiste que hay depósito de scale. Ok, me imagino que, no sé si el scale será el óxido de calcio. Bueno, eso podría estar relacionado. Habría que mirar dónde son esas zonas donde se está acumulando el scale y si, digamos, tenemos estas intrusiones, ¿cierto? Que son las por transformación de carbonatos con el calor que producen y, digamos, verificar mejor la relación entre estos depósitos de óxido de calcio y la presencia de CO2. Laura, tienes problemas de audio. Bueno, no se sabe si el crudo se encuentra mezclado con el CO2. No, sí se sabe. Sí se sabe. Hay casos en los que hay una capa de gas en el yacimiento, hay otros casos en el que el CO2 está disuelto, pero eso ya depende de las presiones a nivel de yacimiento. Eh, este CO2 que nosotros estamos hablando es el CO2 que se obtuvo en el separador de gas. Cuando se hacen los análisis químicos, bueno, las pruebas PBT, se extrae el fluido, una parte se va para análisis de líquido, otra parte se va para análisis de gas, y lo que estamos diciendo es que de todo el gas que hay a nivel de yacimiento, o digamos de la muestra que se saca, el 90% puede llegar incluso a ser CO2. Bueno, creo que ya. No sé si de pronto haya más preguntas. Pueden preguntar lo que quieran, no sé, apunten a escucharme, que eso es lo que yo quiero. Felicitaciones, gracias. No, felicitaciones a usted. Buena parte es su trabajo también, su trabajo, que pues me permitió aprender tanto. Y seguimos estudiando esto, seguimos con este tema. Hay muchísimo por hacer. Realmente la cuenca de Putumayo es una cuenca que no entendemos prácticamente nada.
y que ahí se necesitan muchos estudios para entender los fluidos, para entender el CO2, para entender la salinidad del agua de formación, para entender cómo se interactúan todos estos fluidos. Y bueno, anime a la gente a pertenecer a Atlas, sí. O sea, Atlas es un grupo que está enfocado en estos temas. Atlas es un grupo que está empezando, pero que estamos muy contentos de recibir gente que quiera trabajar en fluidos, gente que quiera trabajar, incluso no desde la perspectiva del petróleo, sino también desde la perspectiva de la hidrogeología o la perspectiva de la geotermia. Todo eso, digamos, está contemplado dentro de los objetivos de Atlas. Entonces, pues estamos muy contentos de recibir personas que estén interesadas, que tengan iniciativa, que tengan una idea dentro de Atlas. Y pues, digamos, Felipe más que todo, porque yo todavía soy principiante, les ayudará muchísimo con la investigación y con saber cómo llevar un proyecto de investigación. Muchas gracias por la presentación. Tiene un potencial enorme y está infraexplorada e infraestudiada. Sí, sí, o sea, volviendo a la diapositiva inicial, que veíamos la sísmica, verdaderamente es una cuenca que está infraexplorada, que fue explorada en los años 80, 90, 70, pero que desde los años 2000 realmente no se le ha prestado mucha atención. Yo creo que sería muy beneficioso empezar a utilizar tecnología nueva, sísmica de alta calidad, sísmica 3D, que nos permita entender un poquito mejor cómo son las estructuras, apuntarle a los plays también de los ecuatorianos. Yo creo que los ecuatorianos y los colombianos pues estamos compartiendo una misma cuenca, deberíamos copiarnos de ellos porque de verdad que la cuenca Oriente pues ha encontrado, lo que les digo, 4 veces más que las reservas de todo Colombia. O sea, toda la industria del petróleo colombiana está basada sobre un cuarto de lo que hay en la cuenca Oriente, que es la vecina de Putumayo. ¿Cómo se podría unir una persona? Escríbame a mí o escríbale a Felipe González al correo que él tiene, se lo voy a poner. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era. Bueno, yo se lo envío a Albert por WhatsApp o por Facebook. ¿Listo? Yo se lo envío para que usted nos contacte. Es simplemente escribir. O sea, de verdad, nos cuenta qué es lo que a usted le interesa y nos ponemos a la tarea. O sea, lo que hay es cosas para hacer. Ah, listo, ya apareció el correo de Felipe. Atlas también está dirigido para estudiantes de pregrado. Sí, especialmente quizás para estudiantes de pregrado. Queremos que los estudiantes de pregrado salgan con proyectos chéveres que ayuden a entender mejor los de otros países, ¿por qué no? Pues ayudar a entender todo lo que es geoquímica, todo lo que es geotermia, bueno, en fin, hay millones de temas que nos encantan. Nuestra visión, después de la visión de Felipe. Sí, sí, o sea, escriban estudiantes de pregrado, asisten en tercer semestre si les interesan los fluidos. Creo que Atlas es el grupo al que quieren formar parte. Construir un renombre y todas las personas nuevas que lleguen pues van a ayudar a construir este nuevo proyecto. ¿Qué estudios? Bueno, lo primero es que hay que estudiar mejor esa agua. O sea, necesitamos más densidad de datos, necesitamos saber qué es lo que está pasando en caballos. También hay biomarcadores que se pueden utilizar para saber cuál es la edad de esa agua, especialmente la isotopía. Perdón, dije una bobada. La isotopía es geoquímica y hay marcadores geoquímicos que ayudan a entender qué tan vieja es esa agua. Eso, digamos, ayudaría a saber si es con nata o no. Y también revisar quizás todo lo que es análisis de fases sedimentarias, porque cuando hablamos de agua con nata, también estamos hablando de ambiente de depósito.
Y, por ejemplo, si un agua es muy, muy salada, pues significa que se depositó en un ambiente salobre, en una cuenca, por ejemplo, cerrada, porque superar la salinidad del agua de mar por 3 veces, pues implica que sea una cuenca aislada, y eso ya tiene implicaciones incluso paleogeográficas. Definitivamente el agua de formación de Putumayo, pues nos está diciendo un montón de cosas y apenas estamos empezando a entender lo que nos quiere decir.